Bueno, ahora sí, ya estamos por el Facebook también, Zoom y Facebook en vivo con el shiur de esta semana. Los voy a silenciar para poder manejar mejor el shiur. Ahí estamos para empezar. Muy bien. Hoy la transmisión es directo desde el Shield. Sí. De a poquito vamos volviendo. De a poquito nos vamos a ir sumando. Sabemos que hablamos de la parashá de la semana y la parashá de la semana tiene la particularidad de que no siempre es algo nuevo, a veces es una continuación, es capítulos en continuado, una historia en capítulos. Bereishit es un gran ejemplo de eso. Bereishit se maneja de esa manera, una historia en capítulos en donde normalmente una semana o una sección semanal es la continuación, nos cuenta cómo sigue la historia. Viene a colación de la anterior. Esto está subrayado hacia el final de Bereishit, en la historia de Yosef y sus hermanos, donde vemos que las Parshiot Vayeshev, después Miketz, Vaigash y Vayehi, ya las 4 últimas Parashiot de la Torá son realmente la continuación de la otra. En algunas, como ya hablamos, ni siquiera cambia de capítulo, es el mismo capítulo que continúa y la historia se engancha perfectamente una con la otra. Lo mismo nos sucede entonces cuando estamos aquí ya hacia el final de la trama, donde la sección nuestra de Vayehi, ya estamos en la última sección de Bereishit. Esta semana finalizamos, culminamos el libro de Bereishit. Entonces, en esta semana también continuamos de la semana pasada. Y es como que necesitamos darle un cierre a la historia y el cierre se encuentra en esta parashá. Para repasar un poquitito, la semana pasada Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Se da a conocer a los hermanos e inmediatamente les dice: señores, no se enojen, no se depriman. Está todo bien, los perdono. Esta semana vuelve a suceder algo similar. El padre, el patriarca, Jacob, fallece. Los hermanos cumplen con su último deseo póstumo de ser enterrado en Meharat HaMachpelah, en Hebrón, en el cementerio de los patriarcas que compró Abraham Avinu. Cumplen con este pedido y cuando regresan los hermanos dicen: esta vez Yosef ya no tiene nadie que lo frene. Ahora sí va a tomar venganza. En este momento es que nos va a hacer sufrir, nos va a pagar todo lo que nosotros le hicimos con la misma moneda. Eligen a un par de nietos que vayan a hablarle a Yosef y le dicen que el padre ordenó antes de morir que le digan a Yosef que realmente perdone a los hermanos y no los castigue. Yosef se pone a llorar y dice: ¿pero qué? ¿Acaso estoy en lugar de Dios? ¿Yo estoy en lugar de Dios? No, no se preocupen. Los voy a seguir amando, queriendo, manteniendo como hasta ahora mientras estaba vivo papá. Nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. Continúa de la misma manera. Muy bien. Y así fue. Yosef cumple con su palabra. Yosef cumple con su palabra y perdona absolutamente. Realmente vemos en Yosef algo extraordinario, que produce
realmente sorpresa, llama la atención, no es normal, aparentemente. ¿Cómo hace Yosef? Estaba escuchando también un shiur yo relacionado con esto, y el rabino Jacobson que daba el shiur, él contaba sobre una carta que recibió sobre Hanukkah, y ahí una mujer le dice, hay algo que faltaba en su shiur de Hanukkah, donde él habló sobre la luz y que la luz disipa la oscuridad y hay que apostar a la luz. Entonces la mujer le dice, creo que hay 2 puntos que está bueno aclarar. Primero, no todos tenemos la fuerza de producir luz constantemente. No todos tenemos esa producción interna de luz infinitamente. Algunos no lo tenemos. ¿Cómo hacemos entonces? Ella tenía, digamos, la intención, no solamente de subrayar el hecho de, ay, qué linda idea, pero es tan fácil decirlo y tan difícil hacerlo, por un lado. Pero después un segundo punto que es importantísimo. A veces, la luz se aprecia únicamente cuando uno vivió, o vive, o tiene puntos de oscuridad. La luz se llega a apreciar únicamente después de vivir oscuridad. En algunos casos, no es siempre así, pero es más común de lo que pensamos. Y en general en la vida, muchas veces apreciamos lo que tenemos cuando no lo tenemos. Lo vivimos en estas épocas extrañas y difíciles de pandemia mundial, en donde el común día a día cambió drásticamente y comenzamos a apreciar las cosas simples a través de la falta. Pero ella contaba una historia muy linda e impactante que quería también compartir con ustedes. Como prólogo a hablar de Yosef. Ella estaba relatando en su carta que en uno de sus viajes hicieron una visita a un museo ciego. ¿Cuál es el significado de un museo ciego? Un museo ciego no es un museo que les muestra obras de la antigüedad o para preservar algo, sino es una vivencia de la vida como lo viviría alguien que no tiene vista, como lo viviría un ciego. O sea, esto era en Israel, es en Israel, hay un museo así en Israel, era un viaje a Israel, y el tour es pasar por diferentes lugares comunes, sin ver nada, únicamente a través del sonido, los olores y el tacto. A cada uno de ellos le dieron un bastón, como los que usan los no videntes, y eran conducidos, el que conducía el tour era un no vidente real, una persona, un ciego. Desde el segundo que entran al museo están a ciegas absolutamente. No conocen quién es el guía de ellos, únicamente lo escuchan. No lo ven, lo escuchan. Les presenta, les cuenta cómo va a ser el tour, que van a pasar por un lugar que es el shuk, el mercado, y que luego van a finalizar en un café donde van a poder adquirir y comprar cosas para comer, y en el medio van a intentar cruzar la calle y van a pasar por un concierto de música, diferentes vivencias que hay en este tour. Y comienzan y dicen, ya minutos después de ya estar en la oscuridad completa, de bajar escalones golpeando con el bastón, con la guía del bastón, escuchando al guía para poder saber para qué lado ir, prestando atención al ruido de los autos, sintiendo los olores, se me desarrollaron los sentidos, se agudizaron
violentamente, así de repente, notoriamente. Bueno, en un momento llegan al concierto y en el concierto ellos se dan cuenta, dicen, me di cuenta de algo que en mi vida hubiera prestado atención, que el lugar estaba vacío, o sea que éramos nosotros, eran 6, 7 personas en el tour y no había nadie en la sala, porque se escuchaba el eco, escuchaba cómo el lugar estaba vacío. Y se vivían las notas de otra manera, estuvieron ahí escuchando música clásica un rato, luego fueron al shuk, fueron al mercado y tenían que elegir lo que adquirían, a pesar de que no pagaban, pero se llevaban a ciegas, palpando los frutos, oliéndolos, qué era cada cosa, hasta que descubrió que era una naranja, que era una manzana, que eran especias, lo difícil que era identificar cada cosa, había que hacer las conexiones neuronales. Y finalmente, luego de un buen rato de caminar y pasar por diferentes lugares, llegan al café, en donde adquieren bolsitas de diferentes papas fritas y similar, y se sientan con una Coca-Cola cada uno, con diferentes bebidas, a descansar del tour y se abre una charla con el guía. El guía en un momento le dice, ¿por qué estás tan nerviosa, ansiosa? Relájate, sentate bien, apoyá la espalda en el respaldo. Relájate. Dice, esto fue demasiado. Ella le dice al guía, no me estás viendo. Vos sos ciego y aparte acá no se ve nada. ¿Cómo sabés cómo estoy sentada? Y él le dijo, no necesito verte para sentir tu ansiedad, para percibir tus nervios. Dice, en ese momento me abrí completamente, comencé a hablarle de mi vida y este hombre tenía una visión tan profunda, parecía un sabio, sus consejos, la forma que hablaba. Estaba realmente embelesada. Luego, cuando termina el tour, se prende la luz para que puedan salir. El guía se queda ahí, se prende la luz. Cuando se prendió la luz y vio al guía, se dio cuenta que este hombre estaba muy deteriorado físicamente. Realmente deteriorado. Tenía los dientes que estaban sin tratar, le faltaba alguna que otra pieza, estaba encorvado, la piel manchada, realmente se veía muy deteriorado. Hasta tal punto que ella no podía conectar la persona que ella había escuchado hablarle y aconsejarla, la sabiduría de esta persona, con la imagen de esta persona. ¿Sí? Ella dice, fue una lección muy, que me marcó mucho, en donde no solamente por lo que uno ve no es realmente lo que es, y que el paquete no siempre es lo que realmente hay adentro, sino por únicamente podía apreciar a esta persona por cuando estaban literalmente a oscuras. Si no hubiera sido por eso, no podría haberla apreciado jamás. La oscuridad es lo que le dio a ella la posibilidad de apreciar la luz. O lo que se ve cuando hay luz. Muy bien, luego de este prólogo, podemos pasar un poquito a la historia de Yosef. La historia de Yosef es, está contada en la Torá de una forma muy emocional. Inclusive Yosef es una de las personas que más llora, si no me equivoco, es la que más llora en todo el Tanaj, la que más veces está escrito que se emocionó, conmovió, que lloró abiertamente. Es Yosef, inclusive más que su padre Jacob, que también se nombra que varias veces rompió en llanto. Yosef está como 8 veces en donde quiere llorar y emocionarse cuando ve a su hermano y cuando es presionado por Yehudá, etcétera, etcétera.
Toda la historia está contada de una manera emocionante. Con continuidad, como dijimos antes. Y de todo esto, es tan viva la historia como está relatada en la Torá, que la pregunta sobre quién es Yosef cada vez es más difícil de responder. Parece un extraterrestre. Repasemos. Yosef, desde el momento que nace, es el príncipe de la familia. Es distinguido, exitoso, bonito físicamente, apreciado por su padre. Está en una posición de poder. Todo lo que él dice, el padre le hace caso. Es inteligente. Todo lo que él estudia con el padre, sabe aplicarlo, sabe enseñarlo, tiene una memoria prodigiosa, se recuerda de todo. Inclusive después de 22 años, él le manda al padre un mensaje en el cual le demuestra que se acordaba cuál era la última charla que tuvieron, qué estaban discutiendo, qué tema alágico estaban debatiendo. Tenía ropas especiales. Todo hasta el momento en que el padre le pide que vaya a visitar a los hermanos. Cuando él dice, Hineini, heme aquí, estoy aquí para cumplir con la voluntad de Jacob, la vida de él da un vuelco 180 grados. Cae de un pico altísimo a un abismo que parece sin fondos. Como dice el Talmud, Meigra Rama Levira Amikta, de una montaña muy alta a un abismo que no se le conoce hasta qué su profundidad. Yosef cumple con el deseo del padre, dice aquí estoy, va a buscar a los hermanos primero se complotan para asesinarlo, luego le perdonan la vida pero lo tiran a un pozo lleno de escorpiones y serpientes. Luego lo venden como esclavo. ¿Sí? Y esto es un derrotero en el cual parece que cada acción buena de Yosef es castigada. Cada vez que él hace algo bueno, recibe un castigo. Él sabía que los hermanos lo resentían. Sin embargo, porque el padre le pidió cumplir con la mitzvah de Kibbut Av Vaem, de respetar a los padres, él va igual. ¿Cuál es la recompensa? Casi lo matan, lo venden como esclavo, lo tiraron a un pozo. Muy bien. Luego llega a la casa de Potifar. ¿Sí? En la casa de Potifar, nuevamente él no se da por vencido, escala varios puestos, llega a ser el gerente de todas las estancias de Potifar, y ahí la esposa de Potifar lo seduce, intenta seducirlo. Yosef dice, no puedo hacerle eso a mi patrón. Alguien que me brinda tanta confianza, no puedo traicionarlo de esa manera. ¿Cuál es el premio de Yosef? Lo arrojan a la cárcel egipcia. ¿Sí? Lo tratan de violador y lo arrojan a una cárcel que era realmente, literalmente, eran las mazmorras, eran bajo suelo, un pozo construido bajo el suelo. Imagínense las condiciones de una cárcel egipcia, que no, esas épocas no se destacaban por la democracia y los derechos de los presos. Sin embargo, nuevamente, en la cárcel él comienza a tener éxito, muestra que tiene soluciones y lo nombran el mayordomo de la cárcel y él sirve a los demás, los despierta, les reparte la comida, es el encargado de todo lo que se hace en la prisión. En un momento llega a los dos ministros que estaban depositados, estaban esperando en la cárcel un veredicto. Y les pregunta, señores, ¿por qué están deprimidos? ¿Por qué están con mala cara? Le cuentan el sueño, etcétera, etcétera. Yosef descifra los sueños y le pide a
al copero del rey, del faraón, por favor, acordate de este favor que te acabo de hacer. Me acabo de portar muy bien con vos. Descifré tus sueños. Cuando se cumplan, no te olvides de mí. Conseguime un indulto o por lo menos hablale bien de mí al faraón. ¿Cuál es la recompensa? El copero lo olvida completamente. Vaishkajeu, dice la Torá, hizo un esfuerzo especial para olvidarlo. No quiso recordarlo. 2 años más en prisión. Hasta que ahí, el faraón desesperado por encontrar a alguien que le descifre sus propios sueños y el copero querer ganar el favor del faraón, ahí es que Yosef llega y nuevamente escala hasta ser el hombre más poderoso de Egipto después del faraón y tener el gobierno de facto en sus manos. 7 años de abundancia, primer año de hambruna, segundo año de hambruna, llegan los hermanos. ¿Cuál es la reacción que Yosef tiene con los hermanos? Los perdona absolutamente. Y acá nos preguntamos, Yosef está reunido, está por llorar nuevamente, se contiene hasta que no puede más, manda a los egipcios a que abandonen el recinto, les cuenta, yo soy Yosef, los hermanos están choqueados, la revelación es demasiado fuerte, entran en pánico. Yosef le dice, por favor acérquense, van a ver, soy yo Yosef, les muestra que está circuncidado, comienza a hablar con ellos en la Shona Kodesh, en el lenguaje de la Torá, los apacigua y después le dice, por favor vayan a buscar a papá, cuéntenle todo, que estoy vivo, que quiero que venga, lleven comida para sus familias y por favor no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido a Egipto. Y aquí cambia un poquitito la palabra. Dice, lo atem mejartem oti heina, ustedes no me vendieron aquí, kile mijia, sino para que el mundo pueda sobrevivir, shlachani Elokim lifneichem, me envió Hashem delante, antes que a ustedes. Wow. ¿Qué está diciendo Yosef? ¿Qué es lo que cambió acá? Ni una palabra de reproche, ni siquiera decirles, señores, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo vendieron a un hermano? Nada. Dice, por favor, no se pongan nerviosos, no se castiguen, no se culpen en el camino, no peleen por quién tuvo la culpa. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo hace? Imagínense cualquiera de nosotros haber pasado algo remotamente similar a eso. ¿Qué pensaríamos de los que provocaron todo ese sufrimiento? Yosef sufre realmente, física y emocionalmente, también psicológicamente sufre. No es fácil pasar por lo que pasó. El Midrash cuenta que cuando Yosef es vendido, en un momento pasan por Beit Lehem, el lugar donde está enterrada su madre. Yosef quedó huérfano a los 9 años, cuando su madre estaba dando a luz a su hermano Binyamin. En el camino, cuando estaban regresando antes de poder llegar a Hebrón. En este momento, Yosef, en manos de los egipcios, que lo están llevando para venderlo en el mercado de esclavos de Egipto, ve la tumba de su madre, que Jacob había construido toda una cúpula sobre la sepultura de Rachel, que hasta hoy en día sigue siendo similar a cómo era originalmente. Yosef escapa y llora sobre la tumba de Rachel y dice, mamá, ¿por qué me abandonaste? Hasta tal punto que que quedó huérfano a los 9 años. Dice, no hay nadie que me cuide, nadie que me proteja. Y le pide por favor a la madre que lo proteja. En ese momento lo alcanzan,
y lo azotan por haber escapado y lo llevan nuevamente a la caravana para ir a Egipto. O sea, Yosef realmente sufrió. No es un cuento de hadas tradicional. ¿Cómo es que él ni siquiera recuerda una sola vez? Menos en el momento que le dice, ustedes me vendieron, pero ustedes no me vendieron. Dios me mandó acá. ¿Qué es lo que sucede? Estaba también leyendo y escuchando que dentro de la psicología surgió en los años 70, 60, 70, también un doctor judío, Levin, con un socio, una corriente dentro de la psicología. No soy un experto, les digo lo que entendí, saben que me gustan estos temas, les cuento un poquitito de lo que entendí, o por lo menos lo que nos sirve para el shiur. Existe la corriente de la psicología narrativa y de enmarcar las situaciones. ¿Qué es lo que estas personas desarrollaron? Los hechos no se pueden cambiar. Los hechos son los hechos. Los traumas que la persona sufrió, no se pueden cambiar los hechos. Así son. Pero ellos le piden a la persona que está intentando superar obstáculos que cuente su historia. Hay diferentes etapas donde se cuente verbalmente, que escriba su historia, ya que como nosotros sabemos, la misma Torá dice Ze Sefer Toldot Adam. Este es el libro de la historia, o sea, la novela del Adam, de las personas. Todas las personas, todos tenemos una historia, y de la historia de todos se va produciendo también la historia general. A pesar de que puede ser que cada historia sea anónima, de todas maneras, entre todas las historias se forma la historia. Dentro de Am Israel esto es aún más subrayado, ya que cada familia tiene sus historias y sus costumbres y las cosas que vienen de los abuelos, de los zeides, de las bobes de Europa, lo que se va marcando en cada familia. Ellos le piden a la persona que cuente su historia, que la escriba, y luego, en cierto punto, cuando la persona ya describió todo lo que le sucedió, le piden que intente darle dos cosas: un marco diferente, ¿sí?, que enmarque la historia, y que intente cambiar el foco de la historia. O sea, que elija otro punto de su propia historia como el más importante, como el núcleo, como el hilo central de lo que le sucedió. Por ejemplo, si tomaríamos la historia de Esther, de la reina Esther, ¿sí?, podríamos decir que en una primera instancia ella va a relatar todo su sufrimiento y cómo llegó a ser víctima del rey Ahasverosh, cómo fue secuestrada, llevada al palacio contra su voluntad, tuvo que contraer matrimonio con Ahasverosh, todo el sufrimiento de años y años, la separación eterna de su marido, de Mordejai, el hecho de que su hijo, su único hijo, no pudo nunca conocer su judaísmo, quedó como un rey persa. Una historia muy triste. Y luego le pediríamos, ahora, intenta buscar otro foco. Y en el otro foco Esther dice, en realidad, llegué al palacio, me convertí en reina. Y cuando me convertí en reina tenía la posibilidad de salvar a todo el pueblo de Israel en mis manos, y realmente lo hice. Y esto produjo de que todos los Yehudim que sobrevivieron son como mis hijos.
y mi nombre nunca va a ser borrado de Israel. ¿Sí? Cambió el foco, cambió el marco. Es otra historia. O sea, los hechos, los mismos, exactamente los mismos. La narrativa, ¿qué es lo que tomo como hilo central? Es otra cosa. No es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede con Yosef? ¿Qué es lo que está diciendo Yosef? Podemos decir que Yosef aplicó estas técnicas. Enmarcó su propia historia de manera diferente a la cual nosotros la percibimos. Y la narrativa también. Ambas cosas. Primero, él dice, Hashem me mandó. No ustedes me vendieron, sino Hashem me envió. Soy un emisario. Shlachani se convirtió en un sheliach. Es completamente diferente. Es una percepción absolutamente diferente. En realidad podemos decir que en los hechos es similar. ¿Qué sucede cuando alguien compra o vende algo? El objeto o la persona, en este caso Yosef, cambia de lugar. Él vivía en Israel con su familia y termina en la casa de Potifar. Tanto si hubiera sido comprado o vendido, comprado o vendido, o enviado. De ambas maneras termina en la casa de Potifar. No cambia el hecho. Pero es muy importante la diferencia de cómo llega. A alguien que lo venden o a un objeto que lo vendieron, no tiene elección, no participa de la decisión. No le preguntan, ¿querés ir? ¿Tenés ganas de ir a trabajar a lo de Potifar? ¿Querés ir con estos señores egipcios tan amables a trabajar a Egipto? No fue así como sucedió. Una venta, no hay con qué darle. Acá había un esclavo. No le preguntaron absolutamente nada. No es que Yosef deseaba eso. Eso es una venta, en donde la persona es víctima de otras. Lo convirtieron en esclavo y lo vendieron, no tuvo palabra, elección. No le preguntaron nada. A alguien que es un emisario, no funciona de esa manera. Primero que todo, cuando alguien quiere mandar a alguien, una comitiva, hacia algún lugar, lo primero que hace es evaluar a la persona que está enviando. Por ejemplo, si alguien tiene una compañía y quiere abrir una nueva sede de operaciones en otro país, o inclusive cuando, por ejemplo, Israel nombra un embajador en la ONU o en cualquier otro país, antes de nombrarlo, se evalúa a esa persona. Si realmente tiene el talento, las herramientas para poder ejercer el puesto que le vamos a dar. Imagínense que una persona que no tiene las herramientas, ni el talento, el conocimiento, el desarrollo para ser embajador en un país va a fracasar absolutamente. Rotundamente va a ser un fracaso total. ¿Y el fracaso para quién va a ser? ¿Para la persona? ¿Para el embajador? No, es para el país que lo envió, para la compañía que lo envió. ¿Sí? Si una compañía, digamos, Alpargatas, aquí en Argentina, quiere abrir una sede en otro país y mandan a alguien que es inepto, ¿el fracaso para quién es? Para la compañía. El fracaso no va a ser únicamente para el privado, el individuo que fracasó. Es toda la compañía que fracasa. Yosef cambia la narrativa. Dice, a mí no me vendieron nadie. A mí no me vendió nadie. Hashem me envió. Hashem me envió a Egipto. Porque tenía aquí una misión importantísima. Y quiere decir que tengo el talento,
que tengo la inteligencia, el desarrollo, las herramientas para llevarlo a cabo. Imagínense que a un esclavo, a los 30 años, después de una vida muy dura, le ofrecen ser el virrey de Egipto y dice, sí, me voy a hacer cargo de la operación más grande conocida hasta ese momento y seguramente hasta cómo repartir la vacuna contra el COVID hoy en día, la operación más grande de la historia, en donde había que recaudar toda la abundancia de 7 años, cuidarla, dividirla para que no se pudra, para que esté cerca de la gente donde se va a repartir y pueda mantener a todo el continente por 7 años. Una operación gigantesca. Había que tener estrategia, había que tener don de mando, liderazgo, conocimientos de cómo almacenar todo lo que eran cosas que fácilmente se echarían a perder. Y Yosef dice, sí, claro, ¿cómo? Me estás ofreciendo, me conoces hace 10 minutos y me ofreces ser virrey de Egipto y manejar, estar al frente de esta operación. ¿Y qué dice? Obvio, claro que sí, sin dudas. Porque Yosef se siente que Hashem lo evaluó y lo envió ahí. Hay un pasaje cabalístico que dice que el alma antes de nacer, Dios le consulta al alma y le cuenta todo lo que va a ser su vida, a dónde va a estar a lo largo de toda su vida y qué es lo que Dios le pide que haga en cada lugar. Y el alma tiene que estar de acuerdo antes de bajar. Si el alma está de acuerdo, que normalmente es lo que sucede, cuando Dios se dirige a un alma, el alma no duda de Dios, es porque aceptó, estuvo de acuerdo en su misión, en su viaje a este mundo. Yosef sabe esto, Yosef sabía de esto. Yosef dice, Hashem me dotó del talento, la sabiduría, las herramientas, las características especiales que tengo que tener para llevar a cabo todas las misiones, esté donde esté. Y cuando es vendido dice, a ver Dios, ¿a dónde me estás mandando ahora? Sé que me estás mandando a algún lugar, no me acuerdo, sé que lo hablaste con mi alma y que estuve de acuerdo y que tengo el talento, vamos, confío 100% en vos, vamos a donde me quieras llevar, vamos para allá. Cuando Yosef, no quiere decir que no sufre el abandono de sus hermanos, pero sí cierra los ojos y dice, Hashem, vamos para donde me estás mandando, vamos para allá. Y cuando llega a cada lugar, ¿por qué tiene éxito? Porque él está confiado a un 100% que tiene las herramientas y el talento para tener éxito, tanto como esclavo de Potifar, tanto como mayordomo en la cárcel, como un preso, y luego como virrey. No tiene dudas de que Hashem le dio todo lo que él necesita y que él está ahí por una misión especial que Hashem quiere que se realice en este mundo y lo llevó a él porque confía en él. Y cuando aquí cambió entonces el marco. ¿Por qué fui? Porque Hashem confía en mí. ¿Por qué estoy acá? Porque tengo el talento para hacerlo. Cuando llegan los hermanos, él dice, ¿ustedes me vendieron? Claro que no. Obvio que ustedes no me vendieron. Y cuando los hermanos le dicen, no nos castigues, él dice que yo estoy en lugar de Dios. Dios los puso en una misión, arréglense con él. Yo me arreglo con él. Le pido que me dé la fuerza para tener la voluntad y la energía de superar los obstáculos que él quiere que se lleven a cabo, las misiones que él necesita. No tiene nada que ver con ustedes. Ustedes no me vendieron, yo soy un enviado.
estuve de acuerdo con esto. Y estuve de acuerdo en el sentido de decir, Hashem, ¿a dónde vamos? Me pongo el cinturón de seguridad y decime cuando llegamos dónde hay que bajar. Y ahí bajo y averiguo qué es lo que tengo que hacer. Descifro cuál es la misión que tengo adelante, el objetivo a realizar. Este marco y esta narrativa es la que llevan a la persona a nunca ser víctima, a no sentirse víctima. Y obviamente estamos hablando de temas normales. Y después de la acción. No quiero, Dios nos libre, hablar de temas graves y delitos graves que personas pueden sufrir, pero sí que le ajaramaise a posteriori. Ahí la persona no puede seguir viéndose, o mejor dicho, tiene la posibilidad de no observarse como una víctima, sino de ser un emisario para algo, de tener un objetivo, una misión, y por lo tanto una fuerza, un don, un talento, una característica especial que Hashem propiamente dicho lo abasteció de eso para que él pueda tener éxito. Él o ella, ¿sí? La persona. Hay un maise, otro maise, que contó el Rebbe de Tolne, que es uno de los Rebes, en un Yortzeit del Rebbe de Lubavitch. Le estaba hablando y él dice, ¿saben cuál es la diferencia entre Breslev y Chabad? Si yo les voy a contar. El Rabbi Nachman de Breslev pidió que todos sus hasidim se dejen los peyes largos. Y dijo así, cuando estén en el barro hasta el cuello, que no pueden ni siquiera sacar los brazos, entonces llamen, pidan y los voy a sacar de los peyes. Los voy a tomar de los peyes y los voy a sacar del barro. Lo que se refería es que inclusive en el Geinom, en el purgatorio, en el infierno, ahí si van a clamar, por él va a venir y los va a sacar de los peyes. Muy bien. Entonces dice, imagínense lo siguiente. Un Hasid de Breslev termina los 120 años en este mundo, llega delante del juzgado celestial y comienza el interrogatorio. Y le dicen, ¿fuiste feliz y alegre toda tu vida como exige la Torá, las enseñanzas de Breslev? El hombre dice, podía haber sido mejor. Había un área de mejora en eso. Dice, ¿no? Llevaste a cabo las técnicas de Itbodedut, de en solitario ser el mejor amigo de Dios y hablarle y a través de eso acercarte a Dios, y lo hacías suficientemente seguido, fuiste perseverante hasta lograr una amistad cercana con Dios. Y el hombre dice, sería mucho decir que sí. No, la verdad es que estuve lejos en ese punto. ¿Alegraste a otros Yehudim como Rabbi Nachman pedía que se haga? Sí, en mi juventud, de algunos casamientos estuve. Bueno, por favor, pasá por acá. Lo introducen en el Geinom. En el Geinom lo introducen y comienza a hacer calor, empieza a quemar. Cuando empieza a quemar, grita, Rabbi Nachman, como ellos gritan, Nachman, Nachman. Sí. Laura, que estuvo en Tzfat, puede dar fe. Las 3 de la mañana, ¡Tate! Sí. Llega Rabbi Nachman al purgatorio y le dice, ¿tenés peyes? Sí, tengo peyes. Lo saca, le dice, vos venís conmigo. Rompe todas las barreras y dice, lo llevo, lo saco. Dice, ahora imaginen un Hasid de Chabad, que pasan los 120 años, llega al tribunal celestial
y le preguntan, ¿estudiaste las técnicas y la metodología de Rabbi Shneor Zalman de Liadi en el Tanya, en el Likutei Torah y en el Shulchan Aruch, y realmente prevaleció tu mente por sobre tu corazón y desarrollaste tus emociones a partir de esas enseñanzas? Hasid abre los ojos así y dice, algo, un poquito. Le dicen, pues, ¿dedicaste entonces cada momento libre a estudiar Torah, salir a trabajar y estudiar en los tiempos libres? Y me dice, una vez por semana tenía un shiur. Bueno, entonces saliste a difundir judaísmo y llegar a cada persona que podías, que tenías chance de conocer y contarle sobre sus raíces y su historia. El hombre dice, puede ser, sí, iba cada tanto. Le dicen, por favor, señor, por acá, y nuevamente lo introducen en el purgatorio, a este también. Y cuando está en el purgatorio, empieza a cantar Nigunim y empieza a decir, Rebe, por favor, sáqueme de aquí. Viene el Rebe de Lubavitch corriendo y dice, ¿quién llama? Yosul Moishe, ¿qué haces acá en el Geinom? Dice, por favor, Rebe, ayúdeme. Dice, el Rebe de Lubavitch se acercaría, introduciría la mano en el bolsillo interno del capote, sacaría $1, le daría el dólar y le dice, trabajá con el destino que Dios te dio. Y se volvería a su lugar y decirle, hacé lo que tengas que hacer. Y el punto que él quería decir era no hablar ni bien ni mal de uno, pero de la visión esta de Yosef. De a veces el infierno lo hacemos nosotros. ¿Quién dijo que estamos en el infierno? Tal vez estoy en el infierno, lo veo yo. La víctima, me convertí yo en la víctima. Y si cambio la narrativa y cambio el marco, entonces tengo una misión, tengo algo que hacer acá. Tengo que transformar mi realidad a través de mi esfuerzo, obviamente, no hay magia. Pero sí hay un cambio de perspectiva absoluto. En donde dice, esto es un Geinom. Y bueno, entonces, ¿qué hay que hacer en el Geinom? Hay que convertirlo en un Gan Eden. Y hagámoslo. Y esto es tan verdad en todo lo que encaramos en la vida, que siempre una de los milagros que vivimos a diario es Israel, el Estado de Israel hoy en día. Yo no lo viví personalmente, o viví parte de eso, pero sí lo vi, lo leí, lo estudié. Israel, antes de hace 100 años, un poquitito más, era realmente un lugar inhóspito. Un lugar yermo, donde las personas no querían vivir ahí. Se sufría mucho. Que vaya alguien hoy en día y diga, ¿dónde están esos pantanos? ¿Dónde está ese sufrimiento? ¿Y qué fue lo que cambió? ¿El lugar? El lugar es el mismo. Las coordenadas son exactamente las mismas. ¿Qué es lo que cambió? La cabeza del que lo vio. El que estaba ahí dijo, uy, esto es un pantano y hay que secarlo. Hay que plantar acá, hay que construir. Dijo, no mudarse, no irse, escapar. Uy, mira, la víctima del destino. Me escapé de Europa y caí en un lugar peor todavía. Estábamos en un lugar donde nos perseguían, acá nos persiguen y encima no hay lo que comer. Encima hay enfermedades. Por sobre todas las cosas, es un lugar inhóspito. ¿Sí? ¿No? Dijeron, bueno, hay que hacerlo. Y se hizo y se hace. Se hizo y se hace todos los días. Si es verdad ahí, ¿por qué no es verdad acá? ¿Por qué no va a ser verdad en la vida de cada uno? Yosef toma de su tragedia personal una confianza de Hashem en él como nadie tenía. En otras palabras, Hashem me confió para ir solo
a Egipto, estar aislado, mejorar una prisión, después hacerme cargo de Egipto y después hacerme cargo de todo el continente y mantenerlo, donde otro hubiera visto únicamente tragedia. Pero él vio una confianza de Hashem en él, un lugar para desarrollar sus propios talentos. Y entonces, si hay oscuridad, es porque yo tengo luz y puedo iluminarlo. Y este es el cambio que hace Yosef. Y por eso la parashá de la semana se puede llamar Vayejí. Y vivieron en Egipto, en lo peor de la sociedad, etcétera, etcétera. Vayejí, hay vida. Porque si yo tengo un objetivo, una misión, el talento para hacerlo, tengo propósito, entonces tengo felicidad, tengo profundidad, tengo todo lo que tengo que tener. Absolutamente todo. Y nunca voy a ser víctima. Siempre estoy ahí porque tengo algo para hacer. No soy la víctima de otro, sino soy un embajador divino a ese lugar en donde me encuentro, a esa familia, a esa sociedad, a esa comunidad, a esa ciudad, a ese círculo de amistad. Siempre soy un embajador divino, tengo la confianza plena de Hashem para llevar a cabo lo que Él confió que yo puedo llevar a cabo. Entonces, esta cabeza de Yosef, que tengamos la fuerza, las ganas de adoptarla, y eso obviamente que es un cambio de paradigma absoluto. Aquí vamos a finalizar la transmisión. Hasta la semana que viene, Bezrat Hashem. Kol Tuv.